Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Consciente. En el día de hoy vamos a hablar acerca del mindfulness y la atención plena, y para hacerlo tenemos un invitado especial. Entonces él se va a presentar y lo que vamos a hacer es hacerle algunas preguntas acerca de cómo ha sido su experiencia, cuáles han sido los retos, las dificultades que él ha encontrado en este camino y pues los demás asuntos que vayan surgiendo en la conversación para conocer una experiencia real de estas prácticas y no mostrarles algo idealizado acerca de la meditación y del mindfulness. Entonces vamos a tener dos partes. Primero son algunas preguntas abiertas y luego vamos a tener una sesión de preguntas rápidas eh, para, digamos, amenizar de otra manera el capítulo. Entonces, sin más preámbulo, voy a dejarlos con él para que él se presente un poco y nos cuente quién es. Hola Sofi, gracias por invitarme a este espacio. Mi nombre es Leonardo Guzmán. No sé bien cómo presentarme, pero estaba pensando decir que simplemente pues creo que soy una persona más. Vivo en Bogotá, trabajo como loco todos los días, vivo en la ciudad para arriba y para abajo. Trabajo temas relacionados con víctimas, con reincorporación, con niños, desde el campo de las ciencias sociales. Y bueno, básicamente yo creo que soy simplemente como un ciudadano más que busca encontrar un sentido en su existencia, ¿será? No sé si todo el mundo lo haga, pero particularmente pues día a día vamos transitando cada día a ver qué pasa. Bueno, Leo, muchas gracias. Entonces, para comenzar, pues quisiera que definamos como qué entendemos por mindfulness o por atención plena. Entonces te cuento que para mí, por ejemplo, esto del mindfulness es como tomar una decisión voluntaria de concentrarme en los detalles de lo que estoy viviendo en el momento presente. Entonces creo que yo por lo menos empecé haciéndolo porque sentía que cometía muchos errores que eran evitables, y como por ejemplo iba manejando y tomaba rutas equivocadas o dejaba en la casa cosas que sabía que iba a necesitar más tarde. Y me di cuenta de que entre otras cosas me hacía falta concentrarme y ponerle más atención a lo que hacía. Entonces empecé a decirme como, bueno, ando pensando en el futuro, en el pasado, en lo que no ha pasado, en lo que ya pasó, en lo que va a pasar, y me olvido que lo único que tengo es como el momento presente. Entonces empecé como, para mí fue, el mindfulness es verlo como un poco así, como un acto de concentración y de enfocarme en lo que debo estar o en lo que estoy en el momento. Y pues quisiera saber si tú, cómo lo entiendes, cómo entiendes el mindfulness, cómo entiendes la atención plena, la meditación, cómo conectado con el momento presente, cómo lo comprendes o si lo comprendes de una manera distinta como yo lo veo. Bueno, pues debo ser honesto, yo no sé qué es ser mindfulness. Es una palabra que por mucho tiempo me ha parecido muy extraña. De hecho, la asocio más como a los libros que venden en la línea de la caja del éxito. Y a veces lo he asociado más a un tema tipo New Age, como de autoayuda, de como una corriente, digamos, más como comercial y se habla mucho y como algo muy popular. Honestamente nunca me he conectado con la palabra, no obstante pienso que desde la traducción, de pronto desde algunas prácticas posiblemente, no sé si decirlas religiosas o filosóficas, en la traducción pues tiene toda una serie de significados que uno podría relacionar con algún tipo de práctica de bienestar, por decirlo así. Ahora, si lo relaciono con lo que dices en cuanto a la atención, es cierto y ahí creo que sí me conecto en cuanto a una, yo creo, sensación que he intentado
trabajar, y es lo que te decía ahorita justamente en mi presentación, y es que creo que la vida urbana y la vida moderna lo lleva a uno por caminos incesantes de trabajo y de productividad que no suelen parar. Y te levantas y estás todo el día haciendo cosas y trabajando cosas, pensando cosas, y llega la noche simplemente para dormir y volver a empezar el ciclo al otro día. Creo que es verdad que en este ejercicio de la vida occidental y en general moderna, que es la que creo que vivimos todos los humanos del planeta, eh, no se valoran de pronto como los momentos de quietud y de tranquilidad y de austeridad, de silencio. Y en ese ejercicio creo que es importante buscar estrategias para uno poder parar por un momento, como para poderse detener y poder respirar, así sea por un instante, así sea dejar de pensar por un momento lo que tengo que hacer en un rato, las tareas que tengo pendientes, todas las obligaciones que me esperan en la casa, en el trabajo. Y creo que en ese sentido podría decir que este concepto de mindfulness pues es interesante para reflexionarlo. Bueno, Leo, pues me parece muy interesante lo que dices de respecto al concepto del mindfulness, porque también pienso que sí es algo que pues que se ha escuchado más en los últimos años y digamos que tiene muchas maneras de acercarse. También estoy de acuerdo con que es algo muy comercial y que se vende como el bienestar y el crecimiento personal, pero más allá de eso, creo que es interesante verlo como la atención plena, como, como conectado, digamos, con la meditación también. La primera pregunta que tengo para ti es, ¿qué te llevó a interesar en la meditación? ¿Por qué llegaste a, a interesarte en practicarla? Mm, bueno, la meditación es una práctica muy reciente realmente en mi vida. Si pienso en el camino que me va llevando a la meditación, mm, desde, digamos, muchos años, no sé cuántos, me interesó el yoga. Generalmente he estado inclinado hacia el yoga y me gusta las filosofías, ya puede ser el budismo y la filosofía que manejan también los chinos, el taoísmo o digamos, distintas corrientes de pensamiento que están conectadas con la práctica, por ejemplo, del budismo, que tiene pues diferentes versiones según el lugar de Asia donde te estés ubicando. Sin embargo, digamos que no fue como una práctica constante. O sea, tampoco debo decir que soy el más yogi, que me sé hacer 1000 poses y que me paro de cabeza y hago 1000 cosas, porque no es cierto. Era una práctica que me gustaba realizar en el momento en que podía, según el lugar donde estaba viviendo, etcétera. Sin embargo, tampoco es una práctica que haya desarrollado tanto tiempo, sino que es una práctica que comencé a incorporar realmente hace algunos años. Digamos que los últimos 2 años, pues de una manera mucho más constante, mucho más intensa, tratándola de hacer mucho más frecuente, como tratando de construir el hábito, de tal manera que se vuelva ya parte del diario. No necesariamente ni en escuelas, ni simplemente con YouTube, haciéndolo en casa. Si a veces podía en algún sitio, pues lo hacía en algún sitio. O sea, tampoco he sido radical, ni he seguido ninguna escuela, ninguna corriente, ni nada de eso. Simplemente pensándolo como incorporar como en la vida diaria, aprendiendo también sobre el sentido de pronto en cuanto al cuerpo, y enfocado sobre todo en un tema de la respiración. Digamos que yo siento que la respiración fue algo que a mí me conectó tanto con el yoga como con el ejercicio. Ir al gimnasio, hacer pesas, bueno, y otro tipo de ejercicios que puedas realizar en el parque, en donde sea. Porque por mucho tiempo eh, sufrí de rinitis, tenía rinitis crónica constantemente, y comencé a darme cuenta que para mí era muy fastidioso sentir que no podía respirar bien, no sentir que el aire entra ni que sale y tener que sufrir sentir la nariz pues mocosa, por decirlo así, constantemente se volvió algo crónico y desesperante. Y entonces en ese sentido comencé a tratar de incorporar cambios que me ayudaran a respirar mejor. El gimnasio, dejar la leche, por ejemplo, me generaba mucha rinitis. O sea, tomar leche me generaba rinitis, me di cuenta de eso con el tiempo y mejoré mucho. Después ya, digamos, en cuanto a la práctica del yoga y la respiración, pues el tema de los estiramientos, el tema de sentir cómo tu cuerpo se siente bien
al realizar ciertos estiramientos constantemente, de que sentirte tú también orgulloso de poder hacer ciertos movimientos, de poder ver cómo vas progresando en ciertas posturas, que aguantas mucho más, también tu cuerpo se ajusta al yoga. Hay un momento bonito del yoga que es el momento, el cierre, donde tú simplemente te acuestas en el piso y estás descansando, permitiendo que todos los movimientos se incorporen al cuerpo. Y así, digamos, siguió ese proceso. Y este año, coincidencialmente, pues me encontré con una amiga de la universidad, ella misma y su esposo, pues son de esto que llaman coach de espirituales. Y una de esas saberes o oficios, digamos, a los que se dedican es la meditación. Entonces, ahí me llamó la atención, nos encontramos presencialmente, nos volvimos a retomar el contacto y de repente me enteré pues que él estaba haciendo unas prácticas presenciales de meditación y que eran cerca de la casa. Posiblemente si la práctica hubiera sido a 100 cuadras de acá, no hubiera ido, sino que me pareció interesante que era muy cerca, podía irme caminando, quería también reencontrarme con mi amiga, conocerlo a él, nos conocimos, me cayó muy bien y comencé a ir a esas sesiones presenciales al espacio de meditación y me gustó. Y ahorita recientemente pues inicié un curso con él para aprender a meditar y he estado como en ese ejercicio y ese encuentro con esta práctica. Hasta ahora estoy explorando. Bueno, ¿y cómo te sentiste durante esa primera meditación? Bueno, pues incluso las presenciales y las que han sido virtuales han sido un reto enorme, debo decirlo. Eh, bueno, lo primero yo creo que es por el silencio, porque como te das cuenta soy muy parlanchín, me encanta hacer chistes, hablar y con el mismo, igual con Tom, se llama Tom, entonces con Tom pues ha sido un ejercicio similar. A veces estamos hablando y yo hablo y hago chistes y él es más tranquilo, más calmo. Entonces en el ejercicio ya de la práctica de la meditación, yo creo que uno de los retos enormes y que me ha pasado constantemente es quedarme dormido o mantener la postura. Ha sido un reto terrible porque si bien al comienzo lo lograba mejor, por ejemplo las últimas veces me desesperé muchísimo, me sentía no encalambrado, pero sí como que necesitaba acomodarme. Y si bien no hay problema en acomodarse durante la práctica, no es que uno tenga que estar quieto como una momia hasta el fin, del comienzo hasta el final, sino que uno puede ir ajustando su postura en la medida de estar cómodo, es lo más importante. Eso me ha parecido interesante como de la práctica, de la enseñanza pues que Tom nos ha venido compartiendo. Y, eh, y el reto también me parece ha sido, yo creo que el tema de encontrar herramientas para entender qué es lo que pasa con los pensamientos. Yo creo que esa es una de las grandes preguntas y inquietudes que tienen las personas que hacen meditación, y es qué hago con la mente que está ahí reproduciendo imágenes, proyectando cosas, recordando cosas, queriendo cosas, evitando cosas. Entonces, algunas personas creen que el tema de la mente, así como lo que he entendido, es como tú ponerla en blanco, mejor dicho, no pensar en nada, casi ponerte en silencio, por decirlo así, y es como un proceso gradual, es decir, puede ser que con la práctica eventualmente, con las herramientas que se van desarrollando, se logre generar ese estado en el que los pensamientos simplemente pasan de largo y uno sigue en el proceso de meditación, pero entre tanto, lo que he visto es que hay que generar como ciertas herramientas que a veces parecen contradictorias con la misma práctica de la meditación. Por ejemplo, el tema de la proyección de imágenes o el mismo hecho de escuchar a Tom que está guiando la práctica y él te va llevando por una narrativa y va construyendo una narrativa de tal manera que uno va imaginándose esa narrativa. El hecho de imaginarse esa narrativa de que tú te imagines una luna, una bola de luz, lo que sea que te esté diciendo, pues es curioso porque pareciera ser una práctica contraria a uno evacuar, si se puede decir, la mente o no tenerla atada a una proyección o una idea. Y ahí, pero una pregunta justamente que hablábamos con él el otro día, él decía que eran proyecciones benignas, es decir, era un ejercicio de, por decirlo así, como enseñar a la mente a proyectar
con una buena intención estas ideas, de tal manera que con el tiempo, poco a poco, uno ya no necesita esas proyecciones. Es como una enseñanza, como enseñarle a un niño a andar en bicicleta, por decirlo de esa manera. Y ahí entonces entendí un poco como el sentido de hacia dónde va. Pero debo decir que no es un ejercicio sencillo, y yo creo que incluso, pues, quién sabe si sea un ejercicio para todas las personas. Bueno, pues creo que dices algo que me llama mucho la atención, y es que pues esto es algo también traído de un contexto distinto al nuestro, ¿no? O sea, los maestros yogis pues viven en un contexto pues distinto al nuestro, y la meditación, digamos que en nuestro país como tal no es una práctica que se nos enseñe de niños. Se nos enseña más bien como a rezar, pero no como a rezar meditando, sino a rezar como repitiendo cosas. Y pues estas meditaciones, digamos, guiadas, o este ocupar la mente en algo benigno, como te decía él, creo que es algo para empezar, ¿no? Como para aprenderlo. Eso me parece interesante verlo como que no es una cuestión de entonces tengo que poner la mente de tal manera o de tal otra, sino que hay distintas maneras en las que uno puede empezar como a caminar hacia un bienestar. ¿Cuál fue, digamos, o cuál ha sido ese propósito que tú le pusiste al meditar? Es una buena pregunta. No estoy seguro que tenga una meta. Es decir, tenía curiosidad en su momento, y como te decía hace un rato, me preguntaba si el meditar podría ayudarme a tener momentos de quietud, de tranquilidad, como una práctica que creo que está muy relacionada con un estado como de poca alteración, llamémoslo así, no sé si sea la palabra más correcta, que es justamente el estado contrario al que uno está habituado en el día, ¿no? Y más si uno vive en una ciudad congestionada como Bogotá, que es tan intensa y tan tediosa, pues encontrar esos espacios se vuelve casi que una necesidad también de autocuidado y y de búsqueda como de equilibrio, digamos. No lo comencé porque hay personas que, por ejemplo, se conectan por el lado dogmático de la práctica, dependiendo su creencia. Si, por ejemplo, si es una persona que está siguiendo la parte dogmática del budismo, pues seguramente encuentra otra serie de significados y de identificaciones, por ejemplo, con los temas de los mantras, que ha sido una de las comprensiones también como de analizar, preguntar, indagar, porque, por ejemplo, en un momento hay un mantra que hemos estado utilizando en la meditación, y yo le decía y preguntaba, de hecho le decía a Tom, como que para mí, la primera vez que nos propuso el mantra, yo no lo, o sea, si bien hice el ejercicio, yo creo que la base para mí es la experimentación. No lo hice en el idioma del Pali, si no estoy mal, que es el idioma original de este mantra, sino que lo hice en español, con una traducción que nos dio para entender qué era lo que uno estaba repitiendo. Y yo creo que el tema de los mantras es algo que a mí me ha llamado, siempre me ha llamado la atención, porque uno escucha que, bueno, que la vibración y que no sé qué más cosas. Pero al ser un idioma que no es mi idioma materno, y al no estar yo conectado con la parte dogmática de la práctica, en términos de si es budista o donde sea que se esté conectando, no les veo ese cierto sentido. No obstante, si bien pues en este caso el profe refuerza y dice sí, es importante un tema de vibración, pero detrás también está un sentido pedagógico, que es que el mantra funcione como una especie de guía para el cerebro, para uno seguir sintonizado con el propósito de la meditación y no dejarse llevar por los pensamientos intrusivos, que es como irse por un lado, por el otro, pensar esto, pensar lo otro. O sea, es como una forma de uno ayudar a concentrarse, si se puede decir, pero
es una pedagogía y una concentración que no es forzada, y eso también me parece muy interesante el ejercicio. Desde el momento en que te dispones, no es obligues a estar así, siéntese así, pienses así, cierre los ojos con fuerza. No, es suelte el cuerpo, póngase cómodo, ponga las manos tranquilos, si tiene que acomodarse, acomódese. Eso me ha parecido lindo en el ejercicio y es no, incluso desde el cuerpo y la mente, es no fuerce nada de lo que esté pasando. Si llega un pensamiento de lo que sea, tranquilo, déjelo ir, o trate, él también establece como una técnica y es, imagínese un centro, él habla mucho del centro del cuerpo, entonces ese centro del cuerpo, por ejemplo, en un ejercicio que hice el otro día era cualquier pensamiento que llegara en su momento, lo dirigía mentalmente a ese punto, como tratar de, ay, pensé en esto, y lo mando para allá y como un hoyo negro donde que desaparece y absorbe todos los pensamientos, fue como una especie de autosugestión como para mantener la concentración, si es que eso se pueda llamar concentración, durante toda la práctica. Sí, pues eso que dices me hace pensar como que, digamos, mi acercamiento a la meditación fue más desde un ámbito religioso y tiene que ver con eso de repetir y de cómo eso cerebralmente te lleva, digamos, a otro estado. O sea, el hecho de estar repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo te hace que no se te vaya la cabeza en otros pensamientos cuando te concentras en las palabras o en los sonidos o en las vibraciones. Entonces se me hace que es algo pues interesante y que se puede llegar desde muchos lados. Igual lo que tú dices también es cierto que hay muchos tipos de meditación y cada uno también tiene como diferentes enfoques, ¿no? Entonces hay uno en que se enfoca más en la sensación física, por ejemplo, esto del centro del cuerpo o las meditaciones guiadas que existen. Hay muchas maneras también de hacerlo. Pero tú pensabas algo sobre la meditación antes de empezar a practicarla. No, pues sí tenía referencias, porque por mi trabajo y por experiencias de vida que he tenido, tuve la oportunidad de estar en templos budistas, de conocer algunas prácticas budistas, no porque yo las realizara, sino en el contexto en el que estaba viviendo en su momento, fuera del país. Entonces podía observar la importancia o de alguna manera cómo de pronto desde el budismo y desde que yo siento que es como la corriente que más se conecta con esta práctica, de alguna manera se reflejaba en la sociedad y se refleja en las prácticas de las personas que la realizan, ¿no? Lo que me llamaba la atención particularmente del budismo está relacionado con el autoconocimiento. Y ahí creo que, bueno, puedo decir dos cosas. Una, creo que es la disposición que tienen las personas a estar abiertas a conocerse. Y ahí particularmente creo que por mi personalidad, desde antes de meterme en esto, esa ha sido una de mis prácticas personales de autoconocimiento, autorreflexión, autoanálisis, autocrítica. Y en eso coincidí, yo creo que bastante yo creo que el mismo principio que plantea el budismo, tanto de la parte doctrinal como la no doctrinal, en cuanto a que cualquier ejercicio que uno realiza, incluso en la meditación o por ejemplo en un templo, es, así sea, esté frente a un Buda enorme, es pensarse uno como quien tiene el camino hacia encontrar ese estado que podría decirse un estado de iluminación, como lo plantea la parte doctrinal, o simplemente conocerse a uno mismo. Y solo iba a decir, ahorita que estamos hablando de los retos, que también los monjes se encalambran. También sienten calambres, también se cansan, también son personas mayores, o sea, creo que no hay que romantizar ni idealizar pues a las personas que desarrollan la práctica, porque pues es un reto corporal para cualquier persona, porque pues finalmente una de las bases desde tanto del budismo, yo creo en general, es que pues somos humanos y en eso todos exactamente somos igual de erráticos, problemáticos, limitados en nuestro cuerpo, todos, digamos, lo más fundamental es todos nos enfermamos, todos envejeceremos y todos nos moriremos, y en eso no hay excepciones. Bueno, pues respecto a lo que dices, me queda sonando mucho el tema del autoconocimiento, ¿no?
el tema de que mediante la meditación uno pueda entrar en un estado como introspectivo y de trabajo interno. Y creo que es algo que, pues, no necesariamente, o me haces pensar como que yo creo que a pesar de que uno en la meditación puede no estar en un estado reflexivo consciente, igual sí pienso que el hecho de estar, de buscar el silencio, hace que uno entre en sí mismo. Y eso no solo como en el contenido del pensamiento, sino en la manera en la que se reacciona ante él. O sea, yo creo que algo que escuchaba el otro día respecto a a una persona que había hecho un retiro de meditación, decía que toda la vida sufrió de problemas de ira y que cuando hizo el retiro de meditación no fue como que la ira se fuera, sino que comprendió cómo sentirla sin reaccionar ante ella. Entonces pienso que eso puede pasar, digamos, en distintos aspectos, ¿no? Como eh, la impaciencia que uno siente, por ejemplo, de no poder estar quieto. Eso también le está hablando a uno de uno mismo. O sea, tal vez no, la meditación no ayuda en el contenido del pensamiento, sino en la reacción y en la emoción, en la manera en la que llega, en la parte en donde se ubica. Entonces siento que, pues, igual, pues uno puede explorar muchos tipos de meditación y quedarse con el que más le sirva, ¿no? Pero creo que el tema del autoconocimiento sí puede darse mucho en la meditación. Bueno, entonces como conclusión o como conclusiones nos quedan varias enseñanzas. Por un lado, vemos que la meditación no es algo que sea lineal ni sencillo, sino más bien es un trabajo de constancia y de dedicación. Y también está bien si uno no llega sabiendo exactamente qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, qué es lo que busca, sino simplemente hacerlo por explorar. Entonces esperamos que escuchar esta experiencia tan interesante pueda invitarlos y pueda ser un motivo de inspiración para intentarlo. Si ya están escuchando este podcast es porque de pronto les está picando algo acerca de la meditación y tienen la curiosidad de hacerlo. Entonces la invitación es a darse el chance, a intentarlo, a frustrarse, a ser pacientes y a buscar de esta herramienta que a tantas personas nos ha funcionado. Sin más, les deseamos un buen día, una buena noche y esperamos que sigan sintonizados con nosotros.